Algunas familias tienen ese hijo que siempre recibe todo al último, la ropa usada, los teléfonos descompuestos, las invitaciones de última hora. Yo era esa hija. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era todo lo que siempre sería. Me llamo Gabriela, y soy la menor de 4 hermanos en una familia que de alguna manera olvidó guardarme un lugar en la mesa de sus corazones. Esta no es una de esas historias tristes donde todo mágicamente se resuelve con un abrazo grupal al final. Esta es la cruda verdad sobre lo que sucede cuando las personas que se supone deben amarte incondicionalmente, no lo hacen. Y como a veces, ese rechazo se convierte en el combustible que enciende tu mayor éxito. Al crecer, vivía en un constante estado de invisibilidad. Raquel, mi hermana, era 5 años mayor y tenía ese magnetismo natural que atraía a todos a su órbita. Diego y Mateo, mis hermanos 7 y 8 años mayores, imponían respeto con solo entrar a una habitación. Ellos eran los hijos de oro, aquellos cuyos logros eran enmarcados y colgados en el refrigerador, cuyos amigos eran recibidos con los brazos abiertos, cuyos sueños eran financiados sin cuestionamiento. Y luego estaba yo, usando la ropa desgastada de Raquel que ya había sido heredada de nuestra prima. Imagínate esto, una niña de 10 años llegando a la escuela con un suéter tan descolorido que no se podía distinguir de qué color solía ser, con mangas que colgaban más allá de las puntas de sus dedos y agujeros que intentaba desesperadamente ocultar con posiciones estratégicas de los brazos. Cuando finalmente reuní el valor para pedir ropa nueva, la respuesta siempre era la misma: solo hazlo funcionar un poco más, Gabriela. Pero no se trataba solo de ropa. ¿Aparatos electrónicos? Ni hablar. Para cuando los viejos teléfonos y laptops de mis hermanos llegaban a mí, prácticamente eran artefactos arqueológicos. Recuerdo haber cargado este teléfono con una telaraña de grietas a través de la pantalla por tanto tiempo que genuinamente olvidé cómo era ver claramente a través del cristal. La laptop que me dieron se apagaba aleatoriamente, generalmente en medio de tareas escolares importantes, dejándome frenéticamente tratando de recordar lo que había perdido. Una noche durante la cena, reuní suficiente valor para hablar. Mamá, mi laptop sigue apagándose en medio de mi investigación. ¿Podría tal vez recibir una nueva para mi cumpleaños? Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Esas cosas son caras, Gabriela. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora. El siguiente fin de semana, literalmente 5 días después, le compraron a Mateo una laptop nueva para juegos porque él la necesitaba para su clase de diseño gráfico. Me senté allí viendo cómo desempacaba esta máquina elegante y perfecta mientras mi antigua laptop jadeaba y moría de nuevo en mi escritorio arriba. No dije nada. ¿Cuál era el punto? Pero las cosas materiales ni siquiera eran lo peor. Lo que realmente rompió algo dentro de mí fue la manera en que simplemente no existía en sus conversaciones diarias. Cada cena familiar era como ver una obra de teatro donde yo estaba perpetuamente en la audiencia, nunca en el escenario. Diego era elogiado por su ingeniería, los logros de Raquel en voleibol dominaban comidas enteras, el arte de Mateo era tratado como piezas de museo dignas de largas discusiones. Me sentaba allí, moviendo la comida alrededor de mi plato, esperando que alguien, cualquiera, preguntara sobre mi día, mis intereses, mis pensamientos sobre cualquier cosa. El silencio donde debería estar mi voz era ensordecedor. Es un tipo especial de soledad, estar rodeada de tu familia y sentirte completamente sola. Cuando llegaban las conferencias de padres y maestros, la diferencia era marcada y humillante. Mis padres despejaban sus calendarios, se arreglaban y hacían planes elaborados para asistir a las conferencias de mis hermanos. Volvían a casa hablando de todas las cosas maravillosas que los maestros habían dicho. Para mí, solo aparecían cuando la escuela llamaba varias veces para recordarles que no se habían reunido con mis maestros en todo el año. Incluso entonces, llegaban con cara de fastidio, revisando sus relojes, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía: mientras estaban ocupados ignorándome, yo estaba descubriendo silenciosamente algo que lo cambiaría todo. Química. Desde el primer día de primer año de preparatoria, quedé completamente cautivada. Había algo casi mágico en ver cómo los elementos se combinaban para crear algo completamente nuevo, algo que nunca antes había existido en el universo. Era ciencia, pero se sentía como alquimia. Me lancé a cada competencia de química, gané listones y medallas que cuidadosamente arreglé en la pared de mi habitación, un pequeño santuario a mis talentos ocultos que nadie en casa jamás notó.
Me quedaba después de clases para el club de química, no solo porque me encantaba, sino porque el laboratorio se convirtió en mi santuario. Era el único lugar donde me sentía verdaderamente vista. Gabriela, tu solución a este problema fue realmente innovadora, me dijo el señor García, nuestro asesor del club, después de que gané el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias. ¿Has pensado en estudiar química en la universidad? Universidad. Era todo en lo que pensaba, pero había aprendido a soñar en silencio en nuestra casa. En casa, intentaba recrear experimentos en mi habitación usando cualquier material que pudiera comprar con mi dinero de niñera. Era cuidadosa, metódica, segura, pero aparentemente no lo suficientemente discreta. Una tarde, estaba trabajando en una inofensiva demostración de descomposición catalítica cuando mamá comenzó a golpear mi puerta. Gabriela. ¿Qué es ese olor? Abre esta puerta ahora mismo. Suspiré y la dejé entrar. La reacción estaba produciendo un olor a azufre, pero era completamente segura, había hecho mi investigación. Su rostro estaba torcido en disgusto mientras examinaba mi improvisado laboratorio. Esto tiene que parar, dijo, arrugando su nariz dramáticamente. Toda la casa apesta. ¿Qué pasaría si tu papá trae clientes a casa? Mateo pasó junto a mi habitación en ese momento exacto, y nunca olvidaré su sonrisa burlona cuando dijo, la hermanita está cocinando metanfetaminas ahí. ¿Deberíamos llamar a la policía? Cállate, Mateo, murmuré, pero aparentemente esa fue la respuesta incorrecta. No le hables así a tu hermano, mamá espetó, y limpia esto. Ahora. Fue entonces cuando comencé a llevar mis experimentos a la casa de la abuela Rosa. A diferencia de mis padres, ella estaba genuinamente fascinada por lo que estaba haciendo. Se sentaba en la mesa de su cocina, que se convirtió en mi nueva mesa de laboratorio, y hacía preguntas reales, me ayudaba a documentar resultados, celebraba mis pequeñas victorias. Era la única persona en mi familia extendida que realmente me veía por quien me estaba convirtiendo. Cuéntame sobre Gaby, decía, mirando por encima de mi hombro mientras medía cuidadosamente soluciones. Su cocina olía a vainilla y libros viejos, y por primera vez en mi vida, sentí que mis intereses le importaban a alguien. Para el último año de preparatoria, tenía un plan cristalino. Graduarme con honores, ir a la universidad para estudiar química, trabajar en un laboratorio real algún día. Había visto a mis padres hacer malabares para ayudar a mis hermanos con la matrícula, sacando préstamos, solicitando becas, incluso usando sus ahorros para la jubilación. Raquel obtuvo una beca deportiva parcial, pero ellos cubrieron el resto sin dudarlo. Así que cuando lo senté después de recibir mi carta de aceptación a la universidad estatal, genuinamente pensé que esto sería una celebración. Estaba equivocada. Devastadoramente equivocada. Universidad. Papá parecía genuinamente confundido. No pensé que estuvieras planeando ir. Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Por qué no iría a la universidad? Mamá se encogió de hombros con esta indiferencia casual que todavía hace que mi pecho se sienta apretado cuando lo recuerdo. Nunca has hablado realmente de eso. Pensamos que tal vez solo conseguirías un trabajo después de la graduación. Los miré con incredulidad. He estado hablando de convertirme en química desde primer año de preparatoria. He ganado competencias estatales. ¿Cómo podrían no saber esto? Intercambiaron estas miradas incómodas, y me di cuenta con creciente horror que verdaderamente no habían estado prestando atención. Para nada. ¿Química? Mamá lo dijo como si le hubiera dicho que quería convertirme en entrenadora de unicornios. ¿Siquiera entiendes lo que eso implica? 4 años de competencias. Medallas colgando en mi pared. Experimentos en casa de la abuela cada fin de semana. Horas de conversaciones apasionadas sobre mi futuro que aparentemente habían caído en oídos completamente sordos. Mira, Gabriela, dijo papá en ese tono gentil que la gente usa cuando está a punto de aplastar tus sueños, hemos gastado mucho en tus hermanos y hermana. La universidad es cara. Simplemente no nos queda nada para ti. No nos queda nada para ti. 6 palabras que resumían perfectamente toda mi experiencia infantil. No lloré, no grité, no supliqué. Algo dentro de mí simplemente se endureció. Como una reacción química que cambia la estructura fundamental de un compuesto,
fui transformada en ese momento de una hija esperanzada a alguien que entendía que estaba verdaderamente por mi cuenta. Bien, dije, levantándome de la mesa de la cocina con más compostura de la que sentía. Lo resolveré yo misma. E hice exactamente eso. Había obtenido una beca parcial para la universidad estatal basada en mi desempeño académico, no era suficiente, pero era algo. Al día siguiente, solicité un trabajo en la cafetería cerca de nuestra casa. El día después de ese, le pregunté a la abuela Rosa si podía mudarme con ella después de la graduación. Ella dijo que sí sin dudarlo, como si hubiera estado esperando que le preguntara. La transición de la preparatoria a la universidad fue brutal. Empaqué mis pertenencias, no es que tuviera mucho, y me mudé a la habitación de invitados de la abuela. El trabajo en la cafetería pagaba el salario mínimo, pero cada dólar iba a mi fondo universitario. Trabajaba turnos dobles siempre que era posible, llegando a casa con pies adoloridos y ropa que olía permanentemente a café molido y agotamiento. La abuela nunca se quejó de tenerme allí, incluso cuando transformé su comedor en un espacio improvisado de estudio. Me traía té tarde en la noche cuando todavía estaba encorvada sobre los libros de texto, sugiriendo gentilmente que descansara un poco, pero nunca haciéndome sentir como una carga. Cuando comenzó el semestre de otoño en la universidad estatal, la realidad golpeó con fuerza. Mientras otros estudiantes de primer año asistían a fiestas de orientación y decoraban habitaciones de dormitorios, yo estaba calculando cuántas horas necesitaba trabajar solo para poder comprar los libros del próximo semestre. La beca parcial cubría aproximadamente el 60% de mi matrícula, dejando una brecha que parecía imposible de cubrir. Después de mi primera semana de clases, supe que la cafetería no sería suficiente. Con mi horario de cursos en mano, me acerqué al profesor González, mi instructor de química general. Disculpe, profesor. Me preguntaba si podría haber algún puesto de trabajo-estudio disponible en el departamento. Me miró por encima de sus gafas con leve interés. Posiblemente. ¿Cuál es tu experiencia? Le expliqué mi experiencia de preparatoria con competencias de química y proyectos independientes. Su expresión cambió de interés educado a genuina curiosidad. Pasa por mi oficina mañana. Podría tener algo para ti. Ese algo resultó ser 2 puestos de medio tiempo, uno como asistente de laboratorio preparando materiales para laboratorios de pregrado, y otro acomodando libros en la biblioteca de ciencias. Entre clases, estos trabajos y turnos ocasionales de fin de semana en la cafetería, apenas tenía tiempo para dormir. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo que me pertenecía completamente. Mi pequeño apartamento con la abuela se convirtió en mi refugio. Ella siempre dejaba la cena en el refrigerador para que yo la calentara cuando llegara a casa, sin importar cuán tarde tambaleaba al entrar. A veces encontraba pequeñas notas junto a mi plato: no olvides respirar, Gaby, o estoy tan orgullosa de ti. Esas notas me mantenían en los días en que sentía que podría colapsar de agotamiento. A pesar de estar constantemente cansada, me sumergí en mis cursos con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. La química ya no era solo un interés, era mi salvavidas, mi prueba de que era más de lo que mi familia pensaba de mí. Estudiaba mientras comía, leía libros de texto en el autobús, practicaba problemas hasta que mis ojos ardían y mi mano se acalambraba de tanto escribir. El profesor González notó mi dedicación y comenzó a darme tareas más desafiantes, invitándome a sentarme en clases avanzadas que técnicamente estaban por encima de mi nivel. Un día después del laboratorio, me detuvo con una oferta que lo cambiaría todo. Hay una conferencia de investigación estudiantil el próximo semestre. Creo que deberías presentar un proyecto. La idea me aterrorizaba y emocionaba en igual medida. ¿Qué tipo de proyecto? Algo original, algo que te interese. Me entregó una pila de revistas académicas lo suficientemente gruesa como para usarla como tope de puerta. Comienza a leer. Busca vacíos, preguntas que nadie haya respondido aún. Pasé semanas sumergiéndome en artículos de investigación, garabateando ideas en cuadernos hasta que mi escritura se volvió ilegible por la fatiga. Finalmente, me decidí por explorar un enfoque catalítico novedoso para descomponer compuestos farmacéuticos en aguas residuales, algo con aplicaciones del mundo real que se basaba en todo lo que había aprendido. Los siguientes meses se convirtieron en una nebulosa de clases, trabajo e investigación. Me arrastraba a casa al apartamento de la abuela bien después de la medianoche, con los ojos ardiendo por horas bajo las luces fluorescentes del laboratorio. Pero lenta y metódicamente,
mi proyecto tomó forma. Los resultados iniciales eran prometedores, mostrando mayor eficiencia que los métodos existentes. Cuando presenté mis hallazgos en el simposio de investigación para estudiantes de primer año, estaba nerviosa pero preparada. Conocía mis datos de adentro hacia afuera, había ensayado mi presentación hasta que podía recitarla dormida. Lo que no esperaba era la reacción. Trabajo extraordinario para un estudiante de primer año, comentó un profesor. ¿Dónde aprendiste estas técnicas?, preguntó otro. El jefe del departamento me llevó aparte después con palabras que todavía me dan escalofríos. Gabriela, no solemos ver este nivel de sofisticación en estudiantes de pregrado. ¿Estarías interesada en presentar en la conferencia regional el próximo mes? Acepté inmediatamente, aunque no tenía idea de cómo encajaría más trabajo en mi horario ya imposible. De alguna manera, lo logré. La conferencia regional era intimidante, principalmente estudiantes de posgrado y profesores presentando investigaciones que hacían que mi proyecto de pregrado pareciera un experimento de feria de ciencias. Era fácilmente la persona más joven allí. Mi presentación no fue perfecta. Mi voz tembló al principio, y tropecé con una transición de diapositiva que me hizo querer desaparecer en el suelo. Pero el contenido era sólido, y cuando las preguntas rápidas vinieron después, respondí cada una clara y confiadamente, manteniéndome firme incluso cuando fui desafiada por escépticos postdoctorados. Después, una mujer se me acercó con una tarjeta de presentación que cambiaría toda mi trayectoria. Soy la doctora Ana Félix de la Universidad Estrich. Ese fue un trabajo impresionante. Estrich. Una universidad de la Ivy League que existía en un ámbito que nunca me había imaginado entrar. Mi corazón se aceleró mientras ella continuaba. Deberíamos hablar sobre tus planes futuros. Me interesaría saber más sobre tu investigación. No les conté a mis padres nada de esto. No habían llamado ni una vez desde que me mudé, ni siquiera para verificar si seguía viva. A veces veía publicaciones en redes sociales sobre cenas familiares o celebraciones a las que no había sido invitada. Dolía, pero menos que antes. Estaba construyendo una vida de la que ellos no sabían nada. A medida que avanzaba mi primer año, mi proyecto se expandió bajo la guía del profesor González. Me dio más tiempo de laboratorio, más recursos, comenzó a presentarme a colegas como nuestra estrella en ascenso. No estaba acostumbrada a ser vista, a que mi trabajo fuera reconocido y valorado. Cuando terminó el semestre de primavera, tenía un promedio de 4.0, un portafolio de investigación en crecimiento y una invitación para trabajar en el laboratorio del profesor González durante el verano. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba limpiando cristalería en el laboratorio, fregando distraídamente vasos de precipitados mientras mentalmente repasaba mis planes de investigación para el verano, cuando mi teléfono sonó. La doctora Félix de Estrich. Gabriela, he estado siguiendo tu trabajo. Tenemos un programa especial de transferencia para estudiantes excepcionales. Beca completa, comenzando como estudiante de segundo año. Estarías trabajando directamente con nuestra facultad de investigación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero honestamente, solo estaba tratando de no hiperventilar. Después de colgar, me senté en el taburete del laboratorio con mi mente acelerada. Estrich era la oportunidad de mi vida, una beca completa, investigación con científicos de primer nivel, el tipo de educación que mis hermanos habían recibido sin cuestionamiento y que me habían dicho que era demasiado cara para mí. Cuando le conté al profesor González sobre la oferta, esperaba decepción por perder un estudiante. En cambio, sonrió ampliamente. Serías una tonta si no la aceptaras, Gabriela. Esto es por lo que has trabajado. Esa noche, le conté a la abuela las noticias durante la cena. Ella extendió la mano por la mesa y apretó la mía, sus ojos brillando con orgullo. Tu abuelo siempre decía que la crema sube a la superficie. Estaría tan orgulloso de verte ahora. 2 semanas después, acepté la oferta de Estrich. Mientras empacaba mis pertenencias nuevamente, me di cuenta de que no había mencionado nada de esto a mis padres. No sabían sobre mi investigación, mi beca o mi transferencia a una de las universidades más prestigiosas del país. Y honestamente, ya no necesitaba su aprobación. La Universidad Estrich era todo lo que había soñado y más. El campus se extendía a lo largo de acres de césped bien cuidado salpicado de edificios históricos que parecían haber sido transportados desde Oxford.
El departamento de química tenía equipos sobre los que solo había leído en revistas, máquinas que valían más que la casa de mi familia. Mi apartamento, subsidiado por mi beca, era pequeño pero moderno, el primer lugar que había sido verdaderamente mío. Sin muebles heredados, sin espacios compartidos, sin presencia invisible en la vida de alguien más. Solo yo y mis libros y la embriagadora posibilidad de convertirme exactamente en quien estaba destinada a ser. El trabajo era desafiante en formas que me empujaron más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Como estudiante transferida, tuve que ponerme al día rápidamente con los rigurosos estándares de Strich. Pasé la mayor parte de mi primer semestre enterrada en libros de texto, determinada a no desperdiciar esta increíble oportunidad. Mis compañeros de clase venían de prestigiosas escuelas preparatorias y tenían padres que eran médicos, abogados y profesores. Hablaban casualmente sobre casas de verano y vacaciones europeas mientras yo desviaba preguntas personales con respuestas vagas. Mantuve mi pasado para mí misma, enfocándome completamente en el trabajo. Lo más destacado de Strich fue trabajar con el profesor Álvaro Romero, un hombre que había sido nominado al Premio Nobel 2 veces por su trabajo innovador en química catalítica. Cuando entré por primera vez en su laboratorio, estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. «Tú debes ser Gabriela», dijo sin levantar la vista de su microscopio. «Ana dice que tienes un talento excepcional. Muéstrame». El profesor Romero era exigente en formas que me empujaron a mis límites absolutos. Criticaba mis técnicas, cuestionaba cada suposición, me enviaba de vuelta a la mesa de dibujo repetidamente. Bajo su implacable guía, mi investigación evolucionó de un simple proyecto de pregrado a algo genuinamente innovador que podría impactar la forma en que abordamos la remediación ambiental. Para mi tercer año, había coescrito 2 artículos en revistas respetadas. Presenté en conferencias por todo el país e incluso en un simposio internacional en Berlín, de pie ante audiencias de distinguidos científicos y manteniendo mi posición en discusiones que me habrían intimidado apenas unos años antes. Cada logro se sentía como otro paso lejos de la niña invisible que una vez había sido. La abuela Rosa seguía siendo mi única conexión con mi vida pasada, hablábamos semanalmente, y la hice volar para visitarme 2 veces al año. Ella orgullosamente exhibía fotos mías en bata de laboratorio en su repisa, aunque le hice prometer no compartir actualizaciones con mis padres. A principios de mi 4º año, recibí un correo electrónico inesperado del Departamento de Comunicaciones de la universidad. Un corresponsal científico de la Televisión Pública Nacional quería presentar mi investigación en un segmento sobre científicos emergentes. El productor había leído mi último artículo y pensó que haría una televisión convincente. Mi primer instinto fue declinar. Había pasado años volando bajo el radar, enfocándome únicamente en mi trabajo. La exposición pública no era parte de mi plan. Pero el profesor Romero me convenció de reconsiderar. La ciencia no se trata solo de laboratorios y artículos, dijo. Se trata de inspirar a la próxima generación. Piensa en la joven que está viendo que podría verse a sí misma en ti. El equipo de filmación pasó 3 días siguiéndome por el campus, grabando imágenes de mí trabajando en el laboratorio, enseñando a estudiantes de pregrado, discutiendo mi investigación con la pasión que me había llevado a través de años de lucha. Entrevistaron al profesor Romero, quien me llamó una de las mentes jóvenes más prometedoras en química hoy. Me filmaron recibiendo el premio Hawkins para jóvenes científicos, un prestigioso honor nacional del que no le había contado a nadie excepto a la abuela. El segmento salió al aire un martes por la noche. Lo vi sola en mi apartamento, surrealista como era verme a mí misma en la televisión nacional. El corresponsal me describió como una estrella en ascenso en la ciencia química que ya ha hecho contribuciones significativas a la remediación de desechos farmacéuticos. Mostraron clips de mis presentaciones, mis artículos publicados, testimonios de profesores y compañeros que hablaban de mi trabajo con genuino respeto. Apagué mi teléfono inmediatamente después de que terminó la transmisión, sabiendo lo que vendría a continuación. Efectivamente, cuando revisé mis mensajes a la mañana siguiente, había un texto de un número desconocido: mi madre, Gaby, te vimos en la televisión anoche. Tu padre y yo estamos tan orgullosos. Siempre hemos creído en ti. Llámanos. Te extrañamos mucho. Miré ese mensaje por mucho tiempo. 3 años de completo silencio, y ahora estaban orgullosos. Ahora me extrañaban. Ahora, siempre habían creído en mí. Borré el texto sin responder. Durante los siguientes días,
Los mensajes se multiplicaron como una especie de plaga digital. Raquel escribió un largo correo electrónico sobre cuán incompleta había estado la familia sin mí. Diego envió un texto incómodo felicitándome y preguntándome si podría ayudar a su hija con su proyecto de feria de ciencias. Mateo simplemente me etiquetó en una publicación de redes sociales: esta es mi hermanita, todos. Los ignoré a todos. La gota final llegó una semana después de la transmisión, cuando publiqué fotos de mi ceremonia de graduación. La abuela Rosa estaba a mi lado, radiante mientras yo sostenía mi diploma, la culminación de años de lucha y determinación. En cuestión de horas, la publicación estaba inundada de comentarios de familiares que apenas recordaba. Todos estamos tan orgullosos de ti, nuestra genio familiar. Estás haciendo quedar bien a toda la familia. Pero el comentario de mi madre fue el más indignante: esto es lo que sucede cuando tienes padres que apoyan tus sueños. Tan orgullosa de nuestra niña. La audacia era impresionante. Casi lancé mi teléfono a través de la habitación. En cambio, escribí un simple anuncio: celebración de graduación en mi casa este sábado. Va a ser increíble. No incluí una dirección. En minutos, mi teléfono sonó. Mi madre, por supuesto. Gaby. Estamos tan emocionados por tu fiesta. ¿Cuál es la dirección? Necesitaremos reservar vuelos de inmediato. Tomé un respiro profundo, preparándome para lo que estaba a punto de decir. No están invitados. Una pausa que se extendió como la eternidad. ¿Qué? No seas ridícula. Somos tu familia. ¿Familia? La palabra sabía amarga. Se negaron a ayudar con mi educación. Llamaron a la química una pérdida de tiempo. Ni siquiera sabían que estaba estudiando hasta que lo vieron en la televisión. Eso no es justo. Siempre te hemos apoyado. Todo lo que hicimos fue por ustedes, los hijos. Por 3 hijos, corregí. No 4. ¿Cómo puedes decir eso? Te hicimos quien eres hoy. La risa que se me escapó no fue agradable. No, mamá. Yo me hice quien soy. A pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Esto es indignante. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No hicieron nada, interrumpí. ¿Y ahora quieren reclamar crédito por mi éxito? No. No pueden aparecer en la línea de meta y pretender que corrieron la carrera. Colgué antes de que pudiera responder, luego apagué mi teléfono y me enfoqué en preparar mi verdadera celebración, una con personas que realmente habían estado ahí para mí en el camino. El día de mi fiesta de graduación llegó con un clima perfecto. Había rentado un pequeño espacio para eventos con vista al jardín, nada extravagante pero con buen gusto. La abuela Rosa llegó temprano para ayudar a preparar, abrazándome fuertemente cuando vio las decoraciones. A las 6 en punto, el espacio estaba lleno con unas 20 personas, amigos y colegas que había hecho a lo largo de los años, personas que conocían a la verdadera Gabriela, no solo a la científica que habían visto en la televisión. El profesor Romero llegó con champán y su esposa. Mi antigua compañera de cuarto trajo a su prometido. Incluso la doctora Félix hizo una aparición, viajando desde Strich solo para mi celebración. Durante la cena, el profesor Romero se puso de pie y golpeó suavemente su copa para llamar la atención. La sala se quedó en silencio mientras comenzaba a hablar. He estado enseñando por más de 30 años, y en ese tiempo, he tenido miles de estudiantes. Algunos brillantes, algunos trabajadores, algunos creativos. Raramente encuentras las 3 cualidades en una persona. Se volvió hacia mí. Gabriela es esa rara combinación. Pero lo que más me impresiona es su resiliencia. La ciencia trata sobre el fracaso, fracasar mejor, fracasar hacia adelante hasta que de repente ya no estás fracasando. Estás descubriendo. Levantó su copa. Me complace anunciar que Gabriela se unirá a nuestra facultad de investigación el próximo otoño como asociada de investigación de tiempo completo en mi laboratorio. La sala estalló en aplausos. Parpadeé para contener las lágrimas mientras la gente me felicitaba, abrumada por el genuino calor y orgullo en sus rostros. Un puesto en el laboratorio del profesor Romero era codiciado por postdoctorados en todo el país, y ahí estaba yo, recibiendo todo lo que había soñado. Mi teléfono había estado vibrando todo el día con mensajes de familiares.
Mis hermanos aparentemente estaban indignados por haber sido excluidos, parientes que apenas conocía estaban tomando partido en las redes sociales. Ignoré todo eso. Este día no era sobre ellos. La fiesta estaba terminando cuando el profesor Romero se me acercó, luciendo inusualmente incómodo. «¿Tus padres vinieron a verme esta mañana?» Mi estómago se hundió. ¿Qué? Aparecieron en mi laboratorio sin anunciarse. Querían hablar sobre ti. Dijeron que no podían contactarte directamente. Cerré los ojos, mortificada. Lo siento mucho. No tenía idea de que ellos podrían. Él levantó una mano. No hay necesidad de disculparse. Simplemente les dije que no discuto sobre mis investigadores con nadie sin su consentimiento. Hizo una pausa. Parecían desesperados. Están desesperados por las razones equivocadas, dije. 2 días después, me demostraron que tenía razón al aparecer en mi lugar de trabajo. Estaba catalogando muestras cuando la recepcionista llamó para decir que tenía visitas. Consideré enviarlos lejos, pero decidí que era hora de enfrentarlos directamente. Mi madre lucía más vieja de lo que recordaba, mi padre más moderado. Estaban parados incómodamente en el área de recepción, vestidos excesivamente elegantes para el ambiente casual de investigación. Gabriela, mamá dijo, dando un paso adelante como si fuera a abrazarme. Me quedé donde estaba. ¿Qué están haciendo aquí? Papá aclaró su garganta. Necesitamos hablar contigo. En privado, si es posible. Los llevé a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. Digan lo que vinieron a decir. Intercambiaron miradas antes de que mamá hablara. Estamos teniendo algunas dificultades financieras. La hipoteca, facturas médicas. Tus hermanos y tu hermana también están luchando, con sus propias familias ahora. Y, insistí, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Te está yendo tan bien, dijo papá. Ese premio que mencionaron en la televisión, lo buscamos. Viene con un premio monetario sustancial. La audacia era casi impresionante. Así que han venido por una limosna. No una limosna, objetó mamá. La familia ayuda a la familia. Tú eres la exitosa ahora. Me reí sin humor. No era familia cuando necesitaba matrícula universitaria. No era familia cuando estaba trabajando 3 empleos para sobrevivir. No era familia durante los 3 años que no llamaron ni escribieron. Eso no es justo, protestó papá débilmente. No, estuve de acuerdo. No era justo. Nada de eso era justo. Pero ya no estoy interesada en la justicia. Estoy interesada en la paz. Y paz para mí significa una vida sin ustedes en ella. Mamá comenzó a llorar, esas familiares lágrimas manipuladoras que habían funcionado conmigo cuando era niña. ¿Cómo puedes ser tan fría? Te criamos. Me alojaron, corregí. La abuela Rosa me crió. El profesor Romero me guió. Yo me construí a mí misma. Me puse de pie, señalando el final de nuestra conversación. No les debo nada. Ni dinero, ni perdón, ni una relación. Por favor, no me contacten de nuevo. Salí, dejándolos sentados allí. Quizás fue cruel, pero fue honesto. No habían venido porque me amaran o estuvieran orgullosos de mí. Habían venido porque necesitaban algo de mí. Algunas cosas nunca cambian. Hoy, mi investigación continúa prosperando. Recientemente di un adelanto para una pequeña casa gracias a la financiación de becas, y mi trabajo se ha expandido a nuevas áreas con aplicaciones prometedoras en remediación ambiental. La abuela Rosa visita a menudo, y algunos de mis primos se han puesto en contacto, relaciones que estoy reconstruyendo cautelosamente en mis propios términos. En cuanto a mis padres y hermanos, no sé cómo les está yendo, y no necesito saberlo. He aprendido que la familia no es solo sobre la sangre, es sobre las personas que te ven, creen en ti y apoyan tus sueños incluso cuando parecen imposibles. A veces el mayor regalo que alguien puede darte es su indiferencia, porque te obliga a convertirte en todo lo que estabas destinado a ser completamente en tus propios términos. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla.
Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y la fuerza que descubrimos cuando nos vemos obligados a valernos por nosotros mismos. Porque a veces, las personas que nos subestiman nos dan la mayor motivación para demostrar que están equivocados.